El tercer punto del orden del día es la comparecencia a petición de los miembros de la Cámara del señor consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital al objeto de informar sobre la respuesta de la Junta de Extremadura en apoyo de los productores de la región afectados por los aranceles impuestos por la Administración Trump. En primer lugar, para precisar las razones que motivan la comparecencia, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Tirado, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor consejero, me alegro verle a usted hoy aquí, aunque, como viene siendo habitual con su Gobierno, comparece tarde, mal y arrastrado por la presión política. Desde el Partido Socialista, al tener conocimiento de esta amenaza de los aranceles, actuamos con prontitud y con responsabilidad. Estamos muy preocupados por la situación arancelaria y estamos súper preocupados por su inacción. Nada, ni una sola medida. No han hecho ustedes absolutamente nada. Hemos registrado en esta Asamblea 2 propuestas de pronunciamiento instando a tomar medidas firmes en defensa de nuestra economía regional ante la amenaza de estos aranceles y una propuesta de impulso con medidas concretas para implementar por este Gobierno. En todas las proposiciones hablamos de las responsabilidades de Europa, de las responsabilidades del Gobierno de España y de las responsabilidades de la Junta de Extremadura con sus empresas y sus trabajos de ahí. Pues en esta crisis todos tenemos que aportar en la medida que nos afecta. Hablamos de sectores para Extremadura tan importantes como el aceite, el vino, la aceituna de mesa, el aluminio, el acero, productos que sostienen el PIB regional y que representan el esfuerzo diario de miles de trabajadores. En esta Cámara llevamos horas debatiendo sobre esta crisis arancelaria. Desde el Partido Socialista hemos actuado desde el primer minuto y hoy hacemos aquí el póker de propuestas sobre aranceles en esta Cámara. Y ya lo dije la primera, la segunda y la tercera vez que interviene sobre aranceles. Se vendrían las veces que haga falta, porque esto no va de titulares ni de gestos, esto va de economía, de empleo y de futuro. Y espero volver, señor consejero, y espero volver, y espero que sea pronto para votar o incluso para reconocer un paquete de medidas para los empresarios y para las exportaciones extremeñas ante este grave problema. Porque los aranceles ponen en jaque nuestras exportaciones y con ello el futuro de muchas familias. Porque esto es algo que nos afecta a todos, gobierne quien gobierne, piense uno lo que piense, y no podemos mirar hacia otro lado, porque es que el resto de España no lo está haciendo. Estamos hablando de empleo, de exportaciones, de rentabilidad, de viabilidad de nuestras explotaciones agrícolas y de economía de miles de familias extremeñas. Pero además es que esto es una lección que ya traíamos aprendida. En el 2018 se pusieron aquellos aranceles a la aceituna de mesa, causando unas pérdidas de unos 260 millones de euros y afectando al 17% de nuestras exportaciones extremeñas. Y ahora se repite, pero con el agravante que los aranceles son a todos los productos. Y si estos aranceles se consolidan, veremos cómo se reducen nuestros beneficios, cómo se cierran empresas y cómo se tambalea el empleo en nuestra región. Porque la clave de todo es que Europa y Extremadura exporta la mitad de su producción agrícola gracias a los acuerdos comerciales. Hemos presentado 3 propuestas, 2 de pronunciamiento y 1 de impulso. Y volveremos a presentar las que hagan falta, porque
Esto no va de titulares ni de gestos, y menos va de tuit. Esto va de economía, de empleo y de futuro. Y a la Junta de Extremadura le reclamamos acción. Pero es que es simplemente lo que han hecho otras comunidades autónomas. Han adoptado diversas estrategias para contrarrestar el problema de los aranceles impuestos por la Administración Trump. Y cuando propusimos en esta Asamblea que se dirigiera a Europa para exigir una respuesta firme, ustedes nos contestaron vía el señor que se va, el señor Serrano. La respuesta fue nacionalista, independentista, terrorista. ¿Y que cómo? Desde la Junta de Extremadura, desde la Asamblea de Extremadura, nosotros instamos a la Comisión Europea. Desconocimiento total de cómo funciona el mercado común. En esta intervención, propuesta cero, aportaciones cero, soluciones -1. ¿Y qué hicimos nosotros? Insistir, porque cuando se trata de defender a Extremadura, la constancia no es una acción, es una obligación. Pedimos medidas urgentes y eficaces frente a esta situación, como están haciendo otras comunidades. Enumeré esas medidas, por si a usted a lo mejor quería apuntar alguna. Dejamos algo muy claro, que las aranceles no son competencia europea. Sí, para eso dirigimos esta propuesta al Parlamento Europeo, pero eso no significa que una comunidad autónoma no tenga nada que decir ni nada que hacer, porque esto no va de etiqueta. Va de si, como representantes de esta tierra, vamos a poner por delante los intereses de los extremeños o la de sus jefes políticos en Madrid. Por eso, en nuestra segunda propuesta, pedimos respaldar la estrategia de la Comisión, exigir medidas compensatorias a nuestros productos, denunciar las consecuencias del proteccionismo, defender con firmeza el modelo de Europa, porque Extremadura no se podía permitir perder más tiempo, porque los mercados no esperan, las exportaciones no se improvisan y los empleos que se pierden por culpa de esa inacción tardan mucho en recuperarse. Aquí me contestó la señora Baviano, con muy buena forma, rechazando las políticas arancelarias de la Administración Trump y reconociendo nuestra propuesta. Resultados posteriores, aportaciones cero, propuestas cero, soluciones -2. Volvimos a subir a esta tribuna una tercera vez, porque esta crisis sigue tocando profundamente al corazón de lo productivo y económico de Extremadura. Pedimos reiteradamente, en boca nuestra y en boca de nuestro secretario general, un decreto autonómico urgente que estableciese medidas específicas. Mientras otras comunidades seguían reaccionando, aquí seguimos esperando una respuesta institucional que todavía no ha llegado. Y hay muchos ejemplos, ya los enumeré. Y seguimos insistiendo en nuestras propuestas concretas, en esa PDIP. Ayudas económicas directas, un fondo complementario, medidas fiscales, programa de internacionalización, protección de empleo a través de SMI. Y ahora el turno esta vez de contestar, tercera propuesta, tercer turno diferente del señor Pacheco. Que bueno, que lo primero que dijo que está todo mal, empezando por la mesa, que eso no es una propuesta de impulso, que eso es una propuesta de pronunciamiento, que se bajasen de ahí ya, que ya subía el señor Pacheco a ver cómo se califica la propuesta. Después, su intervención favorita, mentira. Mentira y mentira. Mentira de lo que yo decía y mentira de lo que habían hablado mis compañeros antes. Que las ayudas ya existían, que estaban publicadas en el DOE, que no era el DOE. Yo el DOE lo digo todos los días, pero sobre aranceles no han publicado ni una sola medida. Que existió un plan de internalización que presentaron 2 semanas antes. Aquí hay que presentar junto a las cámaras, en el que la Junta de Extremadura se apropió de las misiones y ferias comerciales de las cámaras de comercio, contando las suyas como vuestras, sumando, 36, sí, claro. Algunas estaban contadas hasta 3 veces. Que ese plan de internalización de misiones comerciales y ferias ya estaba del año anterior. Y admitió, eso sí, que el plan de internalización nuestro era mayor
que el suyo. Que los agricultores ganaderos y autónomos y empresarios están muy tranquilos. Están muy tranquilos, nos dijo. A nosotros no nos transmite lo mismo. A los medios de comunicación no transmiten lo mismo. Los representantes de estos empresarios no transmiten lo mismo. Señor consejero, a mí me gustaría hoy escuchar una batería tremenda de propuestas. O dos, pero alguna propuesta. Y también me gustaría que me explicara el sentido del voto hoy en el Congreso de los Diputados de su partido votando en contra al paquete de medidas extraordinarias para los aranceles de Trump. Le escucharé atentamente. Muchas gracias. Gracias, señor Tirado. A continuación tiene la palabra el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, don Guillermo Santamaría Galdón, por tiempo de 15 minutos. Gracias, vicepresidente. Buenos días, señorías. Bueno, voy a intentar hacer un análisis riguroso de todo lo sucedido y de todo el trabajo que hemos venido realizando desde el Gobierno de María Guardiola. Aunque se sabía desde finales de enero, tras la toma de posesión, el 2 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en lo que él llamó el Día de la Liberación la imposición global de aranceles para reequilibrar el comercio exterior en favor de su país, medida que marca un giro hacia el proteccionismo, poniendo en jaque al comercio global. En Extremadura, la menor exposición directa a Estados Unidos responde a una mayor territorialización y concentración de las exportaciones a la Unión Europea. Las ventas en Europa concentran el 86,9% del total de nuestras exportaciones, especialmente en países pertenecientes a la UE27, el 80%, y dentro de estos, a los socios de la zona euro, el 75,5%. Destacan principalmente Portugal, el 27,5% del total de las ventas extremeñas al exterior, Francia, el 16,5% o Alemania. Y respecto a las compras en el exterior, en el 24, importamos productos por valor de 2.227 millones de 154 países. Sobresaliendo también en Europa, Portugal con el 20% de las compras que hacemos, Países Bajos con el 12,7% y Alemania. Y fuera, fundamentalmente, China. Volviendo a Estados Unidos, pues en la última década el saldo comercial ha sido positivo generalmente y en Extremadura apreciamos una especialización de las ventas en Estados Unidos, destacando del resto, sobre todo el sector semimanufacturero, por la importancia de los bienes intermedios hechos con el corcho, que representa el 49,4% del total de lo que vendemos a Estados Unidos. Si a eso le unimos el sector de la alimentación, bebida y tabaco, el 42,6% del total, estamos hablando prácticamente del total de lo que exportamos a Estados Unidos, o bueno, del 92%. Como ya avancé en mi intervención en este pleno, contestando una pregunta el 10 de abril, Extremadura en el 24 vendimos productos a Estados Unidos por valor de 57,6 millones, lo que representa el 1,7% del total de las exportaciones extremeñas de manera directa. Nosotros sí nos pusimos a trabajar desde el mes de enero, desde que conocimos las intenciones de Donald Trump, no como hizo el Gobierno central, el Gobierno socialista, cuyo ministro de Asuntos Exteriores llamó al Gobierno americano 4 horas antes de la imposición de aranceles. Nosotros hicimos un estudio detallado del efecto indirecto que provocan los aranceles. De esto no se habla nada en el Gobierno central, ni al ministro Cuerpo le hemos escuchado nada. Y seguramente es porque el efecto indirecto afecta fundamentalmente a las comunidades que tenemos sector primario y que producimos bienes que luego se transforman en otras comunidades y se exportan a Estados Unidos. De nuestro análisis riguroso de todo aquello que exportamos a otras comunidades o a otros países que acaba yendo a Estados Unidos, nos hace medir que el efecto directo e indirecto de nuestras exportaciones a Estados Unidos puede ascender a 179 millones de euros en nuestra región, teniendo en cuenta ese componente silencioso. Desde luego que nos preocupa enormemente la imposición de aranceles del Gobierno americano, aunque solamente afecta el 1,7% y a 179 millones en total,
pero nos preocupa mucho también por el tejido empresarial y fundamentalmente por la posible destrucción de empleo que pueda venir. Por eso, el pasado 10 de abril nos reunimos con todos los sectores y con las principales empresas extremeñas que pudieran verse afectadas por esta imposición de aranceles. A dicha reunión asistieron prácticamente 30 personas de sectores afectados, que son conocidos: el tomate, la aceituna de mesa, el aceite, vino, ajo, chocolate, corcho, automoción, acero y aluminio, estructuras metálicas y organizaciones agrarias. Todos los sectores estuvieron perfectamente representados. Estos sectores nos trasladaron sus problemas y hoy voy a darles voz a ellos en este hemiciclo y a las soluciones que plantearon. Esto es lo que hace el Gobierno de María Guardiola: escuchar y poner en marcha políticas que emanan de esa escucha, no como ustedes, que, como luego veremos, manipulan y utilizan a ciudadanos y a empresas a su antojo. Los sectores nos trasladaron 5 principales problemas que voy a desgranar y una serie de soluciones que ellos plantean. El primer eje de los problemas que plantean son aranceles y barreras comerciales. Evidentemente, aumentan sus costes de exportación, las negociaciones comerciales son lentas y poco efectivas, se trasladan los costes a la parte productora y países como Egipto, Turquía o China tienen ventajas arancelarias y normativas claras. Por otro lado, les preocupa mucho la competencia desleal y la normativa desigual. Por ejemplo, el acero contaminante de Mercosur. Hay que tener mucho cuidado cuando se llega a acuerdos y cuando se abre libre comercio con según qué zonas o países y productos, porque no en todas partes se trabaja con la misma calidad que se pueda trabajar aquí. Por eso también nos trasladan que los productos agrícolas de terceros países muchas veces no tienen las mínimas exigencias, como sucede en parte en el acuerdo de Mercosur. También les preocupan los diferentes tratamientos aduaneros frente a países extracomunitarios o incluso intracomunitarios. A veces nosotros somos más exigentes en nuestras propias fronteras que lo son otros países de la propia Comunidad Europea. En cuanto a energía y fiscalidad, dicen que el precio de la electricidad es un factor crítico de competitividad, es evidente, y que hay unas pérdidas de hasta un 10% de la energía cada 100 kilómetros que se transporta en distribución. Por ello, es mejor consumirla en local. Esto es un problema, es una oportunidad que tiene Extremadura. Sabéis que producimos 6 veces más de la energía que consumimos y desgraciadamente, muchas veces no podemos implantar más empresas ni consumir más porque no tenemos una red de distribución adecuada. Las empresas solicitan excepciones eléctricas para nuevas empresas, políticas de derechos de emisión más sensatas, dicen que son incontrolables e inasumibles. El cuarto eje de los problemas que plantean es la carga normativa y la rigidez empresarial. Dicen que la carga regulatoria es insoportable para las pymes agroindustriales, que es imposible realizar amortizaciones rápidas, que hay falta de flexibilidad empresarial y de respuesta institucional y que hay exceso de trámites en sectores como el fotovoltaico, donde se tarda hasta 1 año y medio en realizar esos trámites. Y, por último, hablan de la desprotección del campo, que el sector primario no tiene ayudas suficientes, a diferencia del sector industrial y tecnológico, que hay mucha presión sobre agricultores y ganaderos, que hay pérdida de soberanía alimentaria, y esto es un riesgo estratégico, y hay otro riesgo de abandono de explotaciones de ovino y de vacuno. Y ante estos problemas plantean las siguientes propuestas y demandas clave. Unidad de acción nacional y europea. Esto lo hemos dicho desde el primer momento. Es imprescindible tener una voz única desde España y en Bruselas y que es necesario nombrar un interlocutor único, válido, europeo, para negociar con Estados Unidos. Desde luego, así seremos mucho más fuertes. El mercado único europeo, saben que son 450 millones de potenciales consumidores frente a 330, que es el mercado americano. Si somos capaces de negociar unidos, desde luego, ellos tienen tanto que ganar o que perder, o más que nosotros. Nada más lejos de lo que se necesita que la visita del señor Sánchez a China, al margen de la Unión Europea, y días después del ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, a Washington, al director del Tesoro, aunque ya en esta visita sufrió las consecuencias
de la irresponsabilidad o del mal momento que eligió el presidente ahora viajar a China, cuando el director del Tesoro le dijo que acercarse a China en estos momentos era prácticamente cortarse el cuello. En definitiva, lo primero y lo más importante, que es tener una voz única, ya es algo que vamos mal. Lo segundo que nos proponen son medidas de apoyo urgente, ayudas directas que emanen con un reparto equitativo, teniendo en cuenta el efecto directo e indirecto de las exportaciones. Y esas ayudas directas deben de salir de los aranceles que la Unión Europea y España recauden de las exportaciones de Estados Unidos a la Unión. No sé si saben que los aranceles, el 75% los recauda la Unión Europea y el 25% el Gobierno de la nación. Y de ese dinero se debe hacer una bolsa para que de una manera ágil, en el caso de que finalmente se impongan aranceles, saben que ahora mismo está una tregua de 90 días con el arancel del 10% general prorrogado, pues de esa bolsa debería salir ayudas directas de una manera ágil a las empresas. Evidentemente, debe de tenerse en cuenta el efecto indirecto. Ya hemos visto cómo, a espaldas del resto de comunidades, se han reunido el Gobierno de la Nación con Cataluña y ya están hablando de que el 25% de las ayudas van a ser para Cataluña, pero claro, seguramente, si uno se para a pensar, Cataluña no tiene efecto indirecto en sus exportaciones. Cataluña coge productos de otras comunidades, los transforma y los exporta. Nosotros, el criterio que proponen las empresas y que desde luego nosotros refrendamos es que se tenga en cuenta el efecto indirecto. Nadie habla del efecto indirecto, si se fijan, y nosotros tenemos perfectamente medido y estudiado el nuestro. También plantean un observatorio de seguimiento con periodicidad clara e incentivos a empresas que generen empleo e inviertan en el territorio. La tercera medida que plantean es, en cuanto a flexibilidad y competitividad, mejorar la regulación, más agilidad, menos trabas, rebajar costes energéticos con medidas específicas para la agroindustria y facilitar el acceso a mercados y eliminar trabas internas. Cuarto paquete de ayudas que plantean, reequilibrar la PAC y la fiscalidad ambiental, revisar reducción de ayudas en la nueva PAC, redefinir la política de derechos de emisión para que se genere inversión y no castigo, evitar el lucro de actores no profesionales en mercados regulados y, en el quinto paquete de ayudas que plantean, promover nuevos mercados y diversificación, búsqueda activa de nuevos destinos. Hablaron de México. Nosotros posiblemente haremos una misión comercial directa a México. Y reindustrialización y mejora de capacidades productivas, con especial foco en esto, reindustrialización y mejora de capacidades productivas. Estas medidas puntualmente las recibió el ministro Cuerpo, yo mismo personalmente se las envié, y en la reunión informativa que se mantuvo ese mismo día en Madrid, convocada por el Gobierno de España, la Junta trasladó el paquete de ayudas que se trabajó el lunes anterior con las 12 comunidades del Partido Popular y las 2 ciudades autónomas y con más de 40 sectores. Los 14.100 millones que plantea el Gobierno de España no dejan de ser préstamos preexistentes. Esto es otra vez engañar a los extremeños, por mucho que ustedes y su secretario imputado quieran pintarlo de verde. Son financiación. Y lo que se necesitan son ayudas directas que deben salir de los aranceles que recaude la Unión Europea y España y reformas estructurales. Y dentro de estas, nuestras propuestas, aceptadas por unanimidad por todos los sectores extremeños, nosotros cogimos la propuesta que se habló en Génova con todas las comunidades y con los 40 sectores y se lo planteamos a todos los sectores. Y a todos les pareció bien por unanimidad. Y las medidas son las siguientes. Articular un marco temporal de ayudas en el ámbito de la Unión Europea y que se constituya un fondo europeo con los recursos que se recauden, en su caso, con las contramedidas en respuesta a los aranceles. Y estos recursos se deben redistribuir entre los sectores afectados en función de su impacto, con especial consideración a las pymes. Agilizar los trabajos de simplificación administrativa y eliminación de trabas burocráticas para las empresas y acelerar la implementación del paquete Ómnibus de la Comisión Europea. Hacer valer la Unión Europea en el mundo y aprobar a la mayor brevedad posible los acuerdos comerciales que están siendo negociados o en fase de ratificación.
Elaborar con las comunidades y de manera inmediata un plan de coordinación y refuerzo de las políticas aduaneras y de vigilancia de mercados. Fomentar que las ayudas del Plan MOVES II lleguen a aquellos que no pueden adquirir un coche eléctrico y exista una línea de ayudas para promover la comercialización de vehículos eficientes de cualquier tecnología. Contar con las comunidades autónomas para que los fondos reasignados de los Next Generation lleguen a los sectores afectados, para que no ocurra lo que ha sucedido con la pandemia y con la DANA. Crear un fondo específico español a disposición de las empresas afectadas, financiado por los aranceles que se quedan en España. Definir en el Real Decreto Ley un mecanismo de asignación de ayuda transparente y flexible para que los afectados tiren de él en función de sus necesidades. Bajar las cotizaciones y mejorar los incentivos fiscales a las empresas más expuestas y vulnerables. Y elaborar un plan de competitividad industrial para mejorar la posición del sector industrial y primario, con 3 decisiones inmediatas. Un plan de competitividad industrial, ampliando la vida útil de las nucleares, revisar la política fiscal y aprobar los presupuestos de la nación. Sin presupuesto de la nación va a ser difícil que se puedan hacer ni las inversiones que le va a exigir la OTAN al Gobierno de la nación, ni, por supuesto, planes de contingencia ante medidas como las arancelarias. Finalizo haciendo una apreciación. No califiquen en las redes sociales al Gobierno de la presidenta María Guardiola como el Gobierno de la foto. Para foto la que se hizo su secretario imputado en su reunión con los sectores afectados. Vaya finalizando, señor Santamaría. Finalizo ahora mismo. Acudieron 3 o 4 personas que fueron utilizadas políticamente, porque allí nada se habló del plan de medidas urgentes que dijo su secretario imputado que habían pactado. Este es su modus operandi, utilizar a las empresas y ciudadanos y no escucharles. Como dice nuestro himno... Gracias, señor Santamaría. Finalizado su tiempo. Continuamos con el turno de los grupos parlamentarios y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora Miguel Pérez por un tiempo de 10 minutos. Buenos días, señorías. Señor Santamaría, yo le he escuchado atentamente y, sinceramente, o es usted un irresponsable o es usted muy torpe. Porque decir que acercarse a China es cortarse el cuello cuando el futuro industrial de esta región depende de empresas chinas es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza. ¿Usted a quién representa aquí? Cuando suba usted la réplica, haga el favor de desdecirse de esas palabras. Que la gigafactoría depende de China, que la empresa de cátodos de Mérida depende de China. A ver si es que usted es la primera piedra en el zapato para que esta región pueda industrializarse. A ver si es que usted no quiere que haya alternativa de empleo en Campo Arañuelo para seguir manteniendo los beneficios inmensos de Almaraz. Y lo peor es que no es por el calor del debate, señorías, lo peor es que se lo traía escrito y lo ha leído. Esta semana, señorías, hemos visto, de nuevo, cómo su credibilidad como Gobierno queda totalmente en entredicho, porque constantemente nos muestra que antes que los intereses de Extremadura y de los extremeños están los intereses de su partido a nivel estatal, y ustedes no hacen más que seguir la estrategia que marca Génova. Lo han hecho con algo tan sensible como la acogida de menores migrantes. Y tengo que decir que me da mucha pena que no esté aquí la señora consejera de Sanidad, que el desayuno se le ha alargado, porque que hayan dado la espalda a la emergencia humanitaria que se vive en Canarias y que básicamente lo único que hagan es seguir la pauta que le marca Feijóo, pues me da mucha pena. Y, sobre todo, que pretenda hoy hacernos creer aquí que quiere anular las decisiones soberanas de un Congreso con una votación en una comisión interterritorial, cuando ellos no han llevado ni una propuesta a esa comisión, difícilmente se puede votar cuando ustedes no proponen una alternativa a una emergencia humanitaria. Hay 4.000 menores hacinados en Canarias, 4.000 menores.
Señor Santamaría, yo no voy a empezar a decirle lo que me pareció, cómo empezó usted, ¿no?, ante este tema de los aranceles. Nos dijo que no podía venir al Pleno, con lo cual la portavoz del Gobierno, la señora Dora, en Junta de Portavoces, nos dijo que, por favor, no le hiciéramos preguntas al consejero porque tenía una reunión muy importante en Madrid con el ministro Carlos Cuerpo. Resulta que a esa reunión usted ni siquiera acudió. Y no lo hizo con una excusa absurda, diciendo que es que no iba a haber propuestas encima de la mesa. Es terrible, señor Santamaría, que este Gobierno sea rehén de un partido cuyo secretario general difícilmente pone Extremadura en el mapa. Es terrible. Dice usted que ustedes hicieron un informe sobre los efectos de los aranceles casi antes de que el señor Trump los anunciara. Bueno, hoy la señora Morán nos ha sorprendido diciendo que ellos ya sabían que iba a haber un apagón. La verdad que, bueno, pues no sé si es que ustedes tienen una bola mágica o viven en los mundos de Yupi. Lo que sí sabemos es que ustedes quieren chantajear al Gobierno y hacer rehenes de su chantaje a las empresas que se van a ver afectadas. Bueno, afectadas no, voy a utilizar las propias palabras de la señora Guardiola, apuñaladas por los aranceles de Trump. Dice usted que quiere unidad de acción española y europea, como la que piden los sectores afectados, pero lo primero que hacen ustedes es chantajear al Gobierno diciéndole que antes que los intereses de nuestros agricultores, que antes que los intereses de las empresas siderúrgicas como la Balboa, que antes que todo eso está la continuidad de Almaraz. Pero además, a toda costa. Si hay que pagar facturas millonarias para que a las eléctricas les salga rentable continuar con Almaraz, que lo haga el Estado, claro que sí, que lo haga la ciudadanía, que de eso va lo de prolongar la vida de Almaraz, va de quién paga la cuenta. Y ustedes siguen sin decirnos quién va a pagar la cuenta. ¿Lo quiere que lo haga la ciudadanía? ¿Lo hacen las arcas públicas extremeñas? ¿Se cree usted que es gratis prolongar la vida útil de las centrales nucleares? ¿Que no nos va a costar ni un duro? Ustedes le están diciendo a Iberdrola que no se preocupe, que el año pasado Iberdrola hizo unos beneficios netos de 5.600 millones de euros. Y le están diciendo que no se preocupe porque la prórroga de las nucleares corre a nuestra cuenta. La derecha siempre privatizando los beneficios, pero socializando las pérdidas. Claro que sí. Ustedes es que no fallan. Vergonzosa la manipulación. Vergonzoso cómo quieren dirigir el debate. Ojalá que la gente se dé cuenta de a quiénes están ustedes representando realmente en todo esto. Y es a las nucleares, es al lobby nuclear, es a las grandes eléctricas. Ustedes son unos lobistas de las grandes energéticas. ¿Es el decreto del Gobierno, señor Santamaría, suficiente para afrontar la guerra comercial empezada por el amigo de Vox, el señor Donald Trump? No, no lo es, ni muchísimo menos. Nosotros creemos que es absurdo e hipócrita poner el grito en el cielo por los aranceles, mientras, por otro lado, se está cumpliendo con la exigencia de Trump de armarnos hasta los dientes. Además, que lo que exige el jefe de la OTAN no es que reforcemos nuestra defensa, no se lleven ustedes a equivocación. Que eso podría ser, por ejemplo, tener una empresa pública de energía. Podría ser, yo creo, reforzar nuestra defensa. Lo que pide el señor Donald Trump es más simple. Es que invirtamos 10.000 millones de euros en comprarle armas a él. Y para eso, el señor Sánchez ha corrido raudo y veloz. Y a usted se le han hecho los ojos chiribitas, porque de repente ha visto que igual pescamos algo. Y ya hay un plan de impulso para el sector empresarial en defensa en Extremadura. Ya lo tiene usted, eso sí, para eso sí que corre usted. Como si fabricar armas, señorías, fuera igual que cultivar cerezas. Claro que sí, claro que sí. ¿Sabe lo que vamos a pescar, señor Santamaría? Pues que en nombre del rearme se van a abrir en canal territorios como la Sierra de Gata y las Villuercas, con minas a cielo abierto, que además de contaminarnos, nos van a expulsar del territorio. Y todo para que algunos hagan negocio con la muerte de personas inocentes, porque son las que mueren en las guerras. Porque a las guerras, señor Santamaría, no va la señorita Leonor, que le gusta mucho hacer como que juega a la guerra. No, no va ella. Ni tampoco van los hijos y las hijas de quienes toman esas decisiones. Si quieren guerra, manden a sus hijos. Si quieren guerra, manden a sus hijos al frente. Si se quiere plantar cara a Trump, hay que darle donde más le duele. Y esos son los intereses empresariales de los fondos de inversión americanos. Como BlackRock,
Sectores estratégicos de nuestro país están en manos de empresas como BlackRock, señor Santamaría. La banca, la vivienda, la agricultura y también la minería. ¿Usted sabe quién está detrás de Iberian Resources, aquí en la mina La Parrilla? Pues un fondo de inversión norteamericano, BlackRock. Así, si quiere usted ser patriota, empiece por no darle los permisos de explotación a Iberian Resources, porque detrás de Iberian Resources hay un fondo de inversión norteamericano. Menos golpes en el pecho, más defender nuestra tierra de los intereses de quien nos quiere subyugados, porque Trump no quiere aliados, Trump quiere vasallos. Y para ser vasallos de Trump, pues cuente con los señores de Vox, que están deseosos de lamerle las botas. Pero Unidas por Extremadura no vamos a lamerle las botas ni a Trump ni a nadie que quiera venir a seguir expoliándonos y saqueándonos. Y a la guerra, que vayan ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora de Miguel. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra el señor Bravo Arrobas por un tiempo de 10 minutos. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Señora de Miguel, algún día le va a dar aquí un parreque aquí encima que, vamos, le va a dar un tembleque con cómo se pone usted. En fin, bueno, centrando un poco el tema, una vez hecha la comparecencia del consejero, para informar sobre la respuesta de la Junta de Extremadura a los aranceles, que es de lo que estábamos hablando, no de BlackRock ni nada, sino de los aranceles, ¿tal? Pues evidentemente vamos a centrar un poco el tiro. Sí es cierto que esos posibles aranceles pueden que nos afecten en ese sentido, a todo lo que son el sector agroalimentario, como el aceite, el vino, el queso, así como a otros productos como siderúrgicos, en el sentido de aluminio, el hierro y todo eso. Desde Vox volvemos a dejar claro que no estamos a favor de los aranceles ni de Trump ni de nadie. Somos un partido defensor del comercio y de los productos extremeños. Así todo, reiterar lo que ya le dije el pasado 24 de abril aquí en este pleno. Los aranceles están en suspenso por 3 meses. Es decir, no están aplicándose y hay negociaciones, como así se reconoció por parte del ministro Cuerpo, que supuestamente van encaminados a rebajarlos o incluso a su supresión. Pero no olvidar también que Europa, a la misma vez que se le ponen los aranceles, impuso aranceles a los productos estadounidenses. Es decir, reciprocidad. El Partido Socialista presentó una propuesta de impulso sobre este tema en ese mismo pleno, montando una campaña basada en el alarmismo y en la falsedad, en lugar de hacer autocrítica y recordar que en el año 2019, gobernando precisamente el Gobierno socialista, ustedes defendieron, vamos, totalmente, con una defensa ardua y con un sable en la mano, defendieron a los productores españoles y precisamente de los aranceles de Estados Unidos que nos puso. En ese sentido, ese año el aceite de oliva sufrió unos aranceles del 25%. En muchas cooperativas extremeñas vieron cómo sus productos se quedaban fuera del mercado de Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con el vino. Y le vuelvo a repetir, ¿qué hicieron ustedes? Señor Tirado, mire para abajo, sí, porque no ha hecho nada, no hicieron absolutamente nada. Recordad también el nulo desarrollo que tuvo su plan de internacionalización de empresas. Esos de los 45 millones de euros que anunciaron, que luego parece ser, según dijo el señor Hipólito, eran 20 y tantos de un lado y otros 20 y tantos de otro. O sea, eso, bueno, le vuelvo a preguntar, ¿dónde están? Porque los empresarios no lo vieron, en ese sentido. Acuérdese, o sea, ni se aplicó ni se financió. Fue otro brindis al sol, pero otro brindis al sol como el que nos ha hecho el señor Sánchez en su última, esos 14.100 millones de euros para plan de respuesta y relanzamiento comercial. En fin, ¿dónde están? ¿De dónde van a salir? ¿Y cuánto nos costará? Esa es una cuestión muy importante. ¿Cuánto nos costará? Porque claro, cuando uno promete 14.100 millones sin presupuestos, como quien promete la luna, pues evidentemente, y luego no presenta ningún sistema operativo, pues ya le digo, no sé dónde será la cosa. Lo que ya sabemos, que lo único que va a recibir el campo extremeño es humo, o mejor dicho, papel mojado con el sello de Moncloa. En fin, vamos a ver. Por ahora, el señor consejero nos informa de un plan que ha puesto en marcha, además del plan de internacionalización ya anunciado en su momento, con ayudas a acudir ferias, convenciones y abrir mercado en el exterior. Evidentemente es una medida que desde Vox apoyamos, no vamos a ser tontos, y hay que reconocerlo, porque va en la dirección correcta. Así todo, también se nos ha trasladado los 5 problemas y las 5 soluciones que se le han planteado por el sector
sectores afectados en ese sentido. En ese sentido, ellos han planteado incluso posibles soluciones como las ayudas directas, la bajada en los costes energéticos, el reequilibrio de la PAC, en fin, nuevos destinos como México, la reindustrialización, cosa muy importante. Y nada, y luego nos han propuesto pues, lo que están haciendo, un marco, bueno, el tema de la PAC, agilizar las trabas burocráticas, Fondo de New Generation. Es decir, evidentemente, nosotros desde Vox vamos a exigir, no solo venimos aquí a criticar, sino vamos a exigir, evidentemente, que se lleven a cabo esas medidas que son útiles. Porque si algo necesita Extremadura es una política económica valiente, alejada del titular vacío. No basta con medidas genéricas, sino que hace falta un plan específico para anticipar escenarios, como el que ahora mismo se están dando, ¿no? No podemos esperar a que el problema llegue y tenemos que reaccionar en ese sentido. Por eso en muchos puntos coincidimos. Coincidimos en la facilitar de planes de diversificación de mercado de otros mercados con destino exterior, reducir la presión fiscal y burocrática a nuestras empresas exportadoras, apostar por campañas de promoción de productos extremeños con marca propia y sin complejos y mantener una posición firme frente a cualquier ataque comercial a nuestros señores. Señorías, en ese sentido, la firmeza en la defensa de nuestros agricultores y productores no es salir ese con el pin de la Agenda 2030, aquí puesto, que muchos de sus compañeros de bancada lo llevan. Firmeza es defender a tu gente, a tu campo, a tu industria con hechos, y con no propaganda ni con nociones huecas como la que presentaron en su momento. Y ello se hace actuando a tiempo, con apoyo institucional, siendo bienvenida la medida adoptada por la Consejería de Agricultura y Economía en ese sentido. Desde Vox seguiremos defendiendo que España debe tener soberanía económica y voz firme en los foros internacionales. No podemos seguir dependiendo de las decisiones tomadas ni en Bruselas ni en Washington, en ese sentido. Tenemos que plantarles cara. Nosotros defendemos el libre comercio real entre naciones soberanas, con reglas claras y en defensa mutua de los intereses. No es ese globalismo hipócrita que imponen reglas verdes a nuestros agricultores mientras permite importar productos de terceros países sin ningún control ni estándar. Eso no es libre comercio. Eso es rendición ideológica y eso es lo que tiene el señor Sánchez con Marruecos. Y exigimos a la Junta de Extremadura que, más allá de buenas palabras en ese sentido, señor don Guillermo, ofrezca apoyo real a los productores afectados. Ayuda directa, incentivos, reducción de trabas, promoción activa de nuestros productos y todo eso, como ya le he comentado anteriormente. Porque si algo tenemos claro es que el campo extremeño no puede ser moneda de cambio en conflictos internacionales y excusa para la propaganda de izquierda en ese sentido. Desde Vox dijimos en ese mismo pleno que sí apoyamos las ayudas en principio adoptadas, pero también dijimos que primero debe responder la Unión Europea y precisamente la Unión Europea debe responder precisamente con lo que va a recibir de los aranceles impuestos. O sea, es decir, retrotraer, ese dinero debe devolver al campo y a los afectados y evidentemente al campo extremeño. Después, evidentemente, también debe responder el Gobierno de España con fondos reales. No sé esos 14.100 millones, que no sé de dónde lo va a sacar, sinceramente. La verdad es que, en fin, ni tampoco lo de defensa, que tampoco no sé de dónde lo va a sacar. En fin, porque ya en su momento fue incapaz, evidentemente, y así ha quedado acreditado, de frenar aquellos aranceles que en su momento, en el año 2019, nos impuso Estados Unidos, sobre todo a lo que es la aceituna, el vino y todo eso. Y por último, ya lo dije y también lo dije en el pleno de la semana pasada, del día 24, perdón, la Junta de Extremadura debe también asumir, pues como una aportación proporcional, estimada y evidentemente siempre y cuando paguen todos los demás, pues un poco ayudar también a lo que son los extremeños. En ese punto reconocemos el problema actual del Gobierno regional, pero hay que afrontar lo que viene. Y si viene, y encima con una buena base, no solo por lo anunciado con el consejero, pero no puede ser la única respuesta a los aranceles si al final son activados. Extremadura necesita prepararse con previsión, no con lamentos a posteriori, porque el campo no vive de titulares ni de comparecencias, vive de exportar su producto, de competir y de que no le pongan la zancadilla ni fuera ni dentro. El campo extremeño no pide privilegios, pide respeto. Y que cuando vengan las dificultades, si vienen, no se le dé la espalda como hace el Gobierno socialcomunista que tenemos aquí en España. En Vox estaremos siempre al lado del productor y de los extremeños, sin problema ninguno, y sin servidumbres de ningún tipo ideológica. Muchísimas gracias. Gracias, señor Arroba. Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Luis Tirado por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La verdad, señor consejero, es que da usted juego, Da usted juego.
Iluso de mí, esperaba alguna propuesta. Le he pedido dos originales de este Gobierno o dos que puede implementar este Gobierno. Ninguna. Una irretaída de propuestas entre las demás comunidades autónomas que elevan hacia arriba. Las otras comunidades autónomas están trabajando y están sacando propuestas y medidas concretas ante esta crisis arancelaria. ¿El Gobierno de Extremadura? Ninguna. Señora Miguel, felicidades por la intervención sobre China, que me gustaría seguir apostillando. Que los chinos es cortarse la cabeza. Tan sencillo, es que es tan sencillo como entrar en 10 segundos en Internet y ver su viaje a China. Porque usted, China, se ha recorrido de este a oeste y de norte a sur. Ha cogido aviones y ha cogido trenes. Claro. ¿No van a cortar la cabeza o van a invertir? Porque es que nosotros apostamos por la inversión. A eso ha ido. No sé, a mí ha ido a cortarse la cabeza, no sé. Es totalmente inconversible. Además que lo pone usted en su tuit. Además que lo lleva usted a la televisión. Es que además se ha paseado por los chinos por toda medida. Solamente le han faltado las cañas en el pestolejo. Es lo que le ha faltado. Nos dice que hace usted un análisis, han hecho usted un análisis para ver los datos que pueden ser de las exportaciones, en qué nos pueden acarrear. Nos ha hecho una disección de los datos de exportación, que no dan malos. Y usted querrá que sigan siendo buenos o que mejoren. Imagino yo que lo querrá. Por eso ha escuchado usted a las empresas. Y de las propuestas que han hecho, hay una que yo tengo claro que la han hecho. Y es que el Partido Popular vote a favor del decreto de ayuda hacia los aranceles del Gobierno de España. Eso seguro que se lo han dicho. Y eso usted aquí no ha abierto la boca. Mira, usted en la presentación de presupuestos por la señora Manzano habló de que la indemnización y el crecimiento de nuestra empresa era una prioridad para este Gobierno. Y ante la mayor crisis arancelaria de nuestra historia, ustedes no han hecho ni una sola propuesta. Y lo que estamos hoy viendo aquí es la enésima responsabilidad del Partido Popular y del Gobierno de Extremadura, que va a votar en contra del decreto que moviliza los 14.000 millones de euros. Y eso es injustificable. Es una falta de compromiso hacia el país, es una falta de compromiso hacia nuestra tierra y hacia la gente que lo saca adelante. Además, nos ha dicho también que es muy difícil que se puedan aportar ayudas por parte de este Gobierno de España porque no hay presupuestos ni habrá presupuestos. Eso me lo dice usted, me lo dices tú, usted, los que presentaron los presupuestos para después retirarlos. Porque las incoherencias no paran en ningún lado. Y mira, es que la irresponsabilidad de este Gobierno no es una excepción. En los aranceles no es una excepción, es una constante. Lo vimos con la pandemia, cuando se opusieron ustedes a los ERTE, al ingreso mínimo vital, a las ayudas a las empresas. Dijeron que era todo propaganda. Lo vimos con la guerra ucrania. Despreciaron la excepción ibérica, aquella que permitió a millones de españoles pagar una luz más barata. Lo vimos con los fondos europeos, cuando fueron ustedes a Bruselas a intentar bloquearlo, y lo vemos hoy con el decreto de aranceles. ¿Dónde está esa alternativa del Partido Popular? ¿Dónde están esas propuestas? No existen. Es patriotismo de pacotilla. Patriotismo de pandereta, patriotismo de pulsera. Pero yo creo que muy apretada, ¿eh? Yo creo que muy apretada. Ustedes están instalados en el catastrofismo, en decir que España va mal, en construir un relato de un país roto, insostenible y dividido.
Pero los datos se desmontan. España lidera el crecimiento económico de Europa, el paro sigue bajando, la inversión extranjera sigue subiendo y la confianza empresarial mejora. Eso lo estamos escuchando aquí todos los días, ¿eh? La confianza empresarial. Confianza empresarial. Y eso no lo digo yo, no lo dice el Partido Socialista, lo dice el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea, The Economist, etc. Pero a ustedes da igual, su relato no necesita datos, solo ruido, solo bulos y solo polarización. Y en Extremadura la receta es la misma. ¿Qué han hecho ustedes ante esta crisis arancelaria? Nada, absolutamente nada. Ni ayudas directas, ni rebajas fiscales, ni planificación. Solo aquella presentación de aquel plan de internalización, reciclado y falso, un par de reuniones y algún tuit. El Gobierno de España, como sabemos, actúa con celeridad, con responsabilidad, con firmeza. Y hoy se va a aprobar el Real Decreto 4/2025 con un conjunto de medidas de excepcional urgencia que demuestra claramente la capacidad de reacción del Ejecutivo ante situaciones imprevistas y delicadas. Y este decreto, que contempla una amplia batería, incluido línea de avales de 5.000 euros, aumenta la capacidad de financiación de los actuales 500-700 millones de euros, que permitirá mitigar los efectos inmediatos de la medida estadounidense. Una tercera medida, que es ampliar la cobertura a través del seguro de crédito de exportación. Y esto es una clara demostración del compromiso del Gobierno de España hacia aquellas empresas que generan empleo y riqueza. Sin embargo, ante esta nueva situación grave, nos encontramos nuevamente con una posición incomprensible del Partido Popular, que ha anunciado su voto en contra del decreto. ¿Cuáles son las razones del Partido Popular para votar en contra de las medidas que claramente benefician a las empresas y a los trabajadores? La excusa es que no se han incluido propuestas específicas, particularmente la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares o medidas fiscales relacionadas con el sector energético. Es decir, ustedes pretenden condicionar su apoyo a cuestiones absolutamente ajenas a la urgencia de actuar frente a los aranceles. Señor consejero, hoy aquí no hablamos de energía nuclear ni de política energética. Estamos hablando de aranceles. Estamos hablando de proteger a nuestras empresas, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestra industria. Hoy hablamos de defender miles de puestos de trabajo que están en juego. Y es profundamente irresponsable utilizar la crisis económica internacional como moneda de cambio para intereses partidistas y sectoriales. Es ahora cuando necesitamos responsabilidad. El otro día, señor consejero, yo le formulé alguna pregunta que hoy no ha sido contestada, que ya usted nos la contestó por escrito y como viendo que no avanza mucho, se debe intentar formular alguna particularmente a usted directamente. ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Extremadura ante los aranceles? La Junta de Extremadura, ¿qué medidas ha tomado? ¿Va a impulsar un nuevo programa? ¿Habrá una estrategia de coordinación? ¿Reformulará el plan de indemnización ante las circunstancias? No lo creo. Mire, señor José, usted viene de la vida privada como vengo yo. Yo volveré. Pero usted no va a volver allí. No va a volver porque usted sigue así, allí, aunque sea de pensamiento. Porque yo soy un colaborador, soy un admirador de la colaboración público-privada. Usted no es un admirador de lo público. Usted es un admirador de que lo público lo tiene lo privado. Pero esto solamente tiene una razón y es porque usted no es capaz. Usted no es capaz. Cuando hay problemas de formación, las cámaras de comercio
la Universidad de Extremadura. Cuando hay problemas con los aranceles, las cámaras de comercio. Cuando hay problemas con el plan móvil de subvenciones, Aspremetal. Hay que hacer un nuevo plan de autónomo. Señor Tirado, vaya finalizando su intervención. Empresariales. No es capaz usted de agarrar un problema y dar soluciones. Extremadura necesita más que gestos vacíos. Por favor, esperamos esa batería de propuestas sobre aranceles. Muchas gracias. Gracias, señor Tirado. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Pilar Gómez de Tejada por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor consejero, muchas gracias por su comparecencia, por sus explicaciones y demuestra usted con datos que el trabajo constante y diario de usted y de su equipo para apoyar a nuestras empresas y autónomos va dando frutos, porque cuando se gobierna escuchando a los sectores, pero escuchándolos de verdad, las cosas funcionan, por más que les pese a sus señorías del Partido Socialista. Y las cosas funcionan, señor Tirado, porque en exportaciones y en lo que a exportaciones y empresas extremeñas se refiere, los datos son contundentes. Mire, en los 2 últimos años sí, es que las exportaciones han crecido, señora Álvarez, muchísimo. Menos en el 2023 porque solo hemos estado la mitad del año, menos de la mitad, 5 meses. Pero es que en 2024 se han disparado casi un 9%. Suponen ya un 12,6% del PIB extremeño, lo que ustedes nunca jamás han hecho. Y además, ese índice de confianza empresarial en el Gobierno de la presidenta María Guardiola ha crecido también un 8,5%. 8,5% frente al 2 escaso que ha crecido a nivel nacional, señor Tirado. Señor Tirado, ¿sabe usted lo que es el BMEX? ¿Lo saben ustedes? No se preocupen, yo se lo voy a decir. Es el barómetro de la empresa exportadora de Extremadura, lo sabe. ¿Sabe usted que indica de manera objetiva e independiente, porque todavía el señor Sánchez no lo ha colonizado, la percepción y las opiniones que tienen los gestores de empresas extremeñas exportadoras? Pues el BMEX sube también casi un 7% desde que llegó el Gobierno de la presidenta María Guardiola, desde que el señor Santamaría llegó a la consejería. Yo sé que a ustedes les molesta que Extremadura crezca, les molesta que la economía extremeña encabece por primera vez los rankings desde hace décadas, les molesta los rankings de competitividad fiscal, les molestan los rankings de exportaciones, les molesta todo. Les molesta que mejoremos en empleo, sí les molesta, y como les molesta, mienten y se inventan datos. Salen todo el tiempo mintiendo de todo y sobre todo. ¿Pero saben por qué? Mienten, intentan engañar y enfangar a los demás y el buen trabajo que se está haciendo porque ustedes tienen a su secretario general imputado y procesado. Y como tienen un secretario general imputado y procesado, están desesperados y no saben qué hacer para que se hable de otra cosa. Claro, es verdad. Es que están ustedes como pollos sin cabeza. Un líder imputado y procesado por prevaricación y tráfico de influencias, que no es cualquier cosa, ¿eh? Y toda su obsesión es mentir y desviar el tiro para que no se hable de ese procesamiento. Señor Tirado, ¿quién le ha pasado al señor Gallardo el pequeño argumentario sobre el decreto ley de medidas al que usted ha hecho referencia durante toda su segunda intervención y que se vota hoy en el Congreso? ¿Se lo ha leído alguien del Partido Socialista de Extremadura? ¿Se lo ha leído usted? ¿O le han pasado las 4 líneas que le han mandado de Ferraz? No, pues si se lo han leído, aunque sea por encima, no debían haber dejado que su imputado líder hubiera dicho lo que dijo ayer. Porque miren, yo creo que la señora Miguel tampoco se lo ha leído, pero como ha salido aquí y ha hablado de otras cosas, en ese decreto ley no hay ni una sola ayuda directa a empresas, ni una. 14.100 millones que yo, si quiere, se lo desgloso. Luego, si quiere, usted se lo lee, pero para que por lo menos no hagan el ridículo, ¿vale? Para empezar, es un decreto que no nace del consenso. Es un decreto que se ha pactado como todo, con los independentistas y con los herederos de ETA. Es un decreto que por detrás nos hemos enterado del que Cataluña se va a llevar la 4ª parte, el 25%. Empezamos bien. Quítenle a esos 14.100 millones el 25% que se lleva Cataluña. Por supuesto, no recoge ni una de las medidas que ha propuesto el Partido Popular para ese decreto, pero se le pide que vote a favor y que lo apoye, así, porque sí. Pero es que tampoco recoge ni una sola de las peticiones de las comunidades autónomas, ni una.
Señor Santamaría, ha dicho usted que ha hecho llegar al señor Cuerpo propuestas y demandas que le trasladaron en su reunión del mes de abril las empresas extremeñas. Las propuestas de las empresas extremeñas, no del Partido Popular de Extremadura. Le pregunto, luego me contesta si quiere. ¿Ha recibido alguna respuesta del ministro? ¿Ha visto usted alguna de esas propuestas incluidas en este decreto ley? Yo no las he visto, pero igual a mí se me han pasado. ¿O ha hecho con las reivindicaciones de las empresas extremeñas, no del Partido Popular de Extremadura, lo mismo que con todo? No hacer ni caso. Señor Tirado, vuelvo al decreto que ni usted, ni el señor Gallardo, ni la señora de Miguel, ni nadie se ha leído. ¿Sabe usted que de esos 14.100 millones, 5.000 millones son fondos Next Gen? ¿Sí? ¿Sabe usted que no hay ni nada de información sobre esos fondos? ¿Sabe usted que eso es simplemente financiación a proyectos y que está vinculado a la adenda del mecanismo de recuperación y resiliencia? ¿Sabe usted que eso no son ayudas a las empresas? ¿Eso es coger un fondo que ya estaba y ponerlo aquí para abultar 5.000 millones? Otros 1.000 millones son créditos ICO, que las empresas van a tener que devolver. Eso no son ayudas, los van a tener que devolver. Otros 5.000 millones son avales. Avales ICO de los que tampoco se conocen las condiciones, que no sabemos ni siquiera si se van a bonificar los posibles intereses de los préstamos concedidos por los bancos. Ya llevamos 11.000 millones, ni una sola ayuda directa a las empresas. Y de los otros 3.000, ¿saben lo que han hecho? Han cogido medidas que ya estaban, que o bien no se han podido aprobar en decretos anteriores, pero que iban en decretos anteriores de hace más de 4 meses, o que incluso están ya, y las han metido ahí. El Plan MOVES 3 es un programa de 2021 y lo meten en el decreto ley como medida en respuesta a los aranceles. Es que no tienen vergüenza ni la han conocido. Vamos, el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva es una línea de 2020 y la meten como respuesta a los aranceles. El Fondo para la Internacionalización de la Empresa es una medida que estaba incluida en el Decreto Ley 9/2024 y lo meten como medida de respuesta a los aranceles. Y ya, para colmo, la causa de disolución de empresas, que es el artículo 9 de ese Decreto 9/2024, que no tiene nada que ver con aranceles, también lo meten en el Decreto Ley. Y nos dicen que ¿por qué no votamos a favor? Es que yo no entiendo cómo ustedes, siendo extremeños, votan a favor de ese decreto. Es que es increíble. Si se ha leído el decreto, como dice, y viene aquí a defenderlo, es que no tienen vergüenza. Y si no lo sabe porque no se lo ha leído, haga usted los deberes, pero no salgan aquí a hacer el ridículo y, desde luego, no permitan que su imputado y procesado líder salga a hacer el ridículo cada vez que le pongan un micrófono. Infórmenlo un poco mejor, que yo entiendo que él no se entere de las cosas, pero, hombre, escríbanselo. Mire, el Gobierno de la presidenta María Guardiola y el consejero llevan trabajando desde el principio en ello. Y no tenga usted ninguna duda que se tomarán medidas, pero primero habrá que saber qué pasa con los aranceles, que están congelados. Es que no es lo mismo si son un 10 que un 15 que un 20. Eso para empezar. Ya le ha dicho el señor Santamaría cuáles son las reivindicaciones que ha hecho llegar él al señor Cuerpo, que no son otras que las que le han trasladado las empresas extremeñas, que no son nuestras, que él ha recibido a las empresas y se lo ha hecho llegar al señor Cuerpo. Si de verdad quiere ser útiles, llamen ustedes al señor ministro, que además es extremeño, y díganle que las atienda o que por lo menos conteste, porque eso sí sería trabajar por Extremadura. Y respecto a las del PP, mire, me conformo con que pidan solo una, la que pide ampliar la vida de las centrales nucleares, porque lo que están ustedes haciendo con la central nuclear de Almará es indignante, porque no se puede soplar y sorber. Sean valientes por una vez, señores del Partido Socialista, dejen a un lado ese sectarismo ideológico y entren en razón, aunque solo sea por defender los intereses de Extremadura. Defiendan de verdad, sin matices, y no solo de puertas para adentro, cuando se reúnan con la plataforma, la continuidad de la central nuclear de Almará. Es que ustedes tienen 4 votos de 4 diputados socialistas extremeños en el Congreso, que son igual de necesarios que los 7 votos de Junts. Es que ustedes con esos 4 votos pueden ayudar a Extremadura y a que no se cierre la central nuclear de Almará. Y, sin embargo, esos 4 diputados han votado a favor de su cierre. Defiéndanla plantando cara a su jefe. Si no lo quieren hacer y no lo van a hacer, por lo menos no mientan y no sigan engañando. Señora Álvarez, relájese porque me queda 1 minuto y medio. Sé que es complicado pedirle a un socialista que no mienta, sobre todo hoy en día, porque ustedes tienen la mentira interiorizada. Ustedes mienten por sistema, hablando de todo, ya hasta sin querer. Y yo creo que se terminan creyendo sus propias mentiras. Pero mire, los extremeños no son tontos. No, y ustedes los están tomando por tontos. Es que yo cuando les escucho mintiendo
brutalmente, yo pienso, ¿de verdad ellos creerán? Mire, señores del Partido Socialista, créanme que ustedes ya no engañan a nadie, no engañan ni siquiera a los suyos, que algunos, porque no les quede más remedio, defienden sin creerse lo que ustedes digan, pero ni a los suyos engañan ya. Señorías, pueden seguir inventándose problemas, pueden seguir saliendo a decir que Extremadura va fatal, pueden seguir mintiendo y enfangando para que no se hable de que el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, el señor Gallardo, está imputado y procesado. Pero no les va a funcionar, porque los datos están ahí, porque la gestión está ahí, porque con el Gobierno de la presidenta María Guardiola, Extremadura crece y avanza muy a su pesar, y porque es un Gobierno centrado en Extremadura. Y los extremeños lo ven y lo saben y lo valoran. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Gómez de Tejada. Cierra el debate el consejero de Economía, Empleo y Transformación, don Guillermo Santamaría Galdón, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, vicepresidenta. Yo, señor Tirado, no sé si es que usted no se ha enterado de que hay una prórroga de 90 días y se está negociando. Porque ¿qué ayudas directas sacamos? Usted y su secretario imputado dicen, si gobernáramos habría ayudas directas. ¿Y de cuánto las sacamos? ¿Del 5, del 10, del 15? ¿Igual a todos los sectores? Si están negociando. ¿Por qué no ha sacado el ministro Cuerpo ninguna ayuda directa ni ninguna reforma estructural? ¿Cómo vamos a votar? Mire, me ha preguntado si los sectores me dijeron que votáramos a favor de las medidas de Cuerpo. 14.100 millones de un refrito de fondos de créditos preexistentes. Las empresas no necesitan endeudarse más. Las empresas, en el momento que les afecten los aranceles, necesitan ayudas directas y reformas estructurales para ser más competitivos. Y ni una cosa ni la otra están en las medidas del Gobierno de España. Ni una cosa ni la otra. Respecto a lo que me ha preguntado la señora Gómez de Tejada de si el ministro Cuerpo me ha contestado, el ministro Cuerpo me ha contestado, me ha dado las gracias por haberle enviado las sensibilidades y las medidas que plantean las empresas extremeñas, pero en las propuestas del Gobierno de España, cero reflejo, cero absoluto. Respecto al señor Bravo, bueno, pues agradecerle compartir la mayoría de los planteamientos. No les quepa duda de que estamos perfectamente preparados para responder y acompañar con medidas complementarias de manera casi inmediata cuando llegue el momento. Y la señora de Miguel, la verdad es que tenía ganas de debatir con usted, para que negarlo, el tema de China. Miren, la apuesta por China es una apuesta de María Guardiola sin precedentes. Jamás se había hecho una apuesta por China, jamás. Aquí hay una empresa, Envision, genial, que la estamos acompañando, pero la apuesta que se ha hecho posterior, o sea, a Noé no nos van a hablar de lluvia, no nos van a dar lecciones de nada. Y lo de cortarse el cuello, sí, se lo voy a explicar, lo de cortarse el cuello no lo digo yo. Cuando todos estamos pidiendo una voz única en Europa, que es lo razonable, cuando todos estamos pidiendo una voz única, se va el señor Sánchez a China y unos días después, el ministro Cuerpo se va a visitar al director del Tesoro de Estados Unidos. Y es el director del Tesoro el que le dice acercarse a China en estos momentos es cortarse el cuello. Lo dice el director del Tesoro americano, no lo he dicho yo. Bueno, respecto... Señora Álvarez, pido respeto al interviniente. No se increpa. Gracias, vicepresidenta. Yo sé que es pedir peras al olmo, pero vamos a intentarlo. A ver, respecto al plan de internacionalización, yo sé que a ustedes esto les va a sonar a ciencia ficción, pero el plan de internacionalización es anticiparse a los problemas, es planificar, es hacer política con vistas. También han dicho en redes sociales y en medios de comunicación que es un plan que no está consensuado con los agentes sociales. Miren, el plan de la expansión internacional de la economía extremeña 24-27 se firmó en diciembre del 24 y se consensuó
con patronal y sindicatos. Quizá no lo hemos consensuado con el residente en Waterloo, que es el agente social que marca la directriz política del Gobierno central, pero sí lo hemos consensuado con los agentes sociales de aquí. Este plan no está desconectado de la realidad porque, como ya he dicho, el Gobierno de la presidenta María Guardiola se caracteriza por el diálogo y la escucha de trabajadores y empresarios. Y este plan tiene entre sus objetivos diversificar los destinos de la exportación extremeña y darle apoyo a la internacionalización. Vuelven a mentir a los extremeños y a enfangarlo todo. Dicen que nuestro plan es de 2,2 millones. Nuestro plan es de 21,7 millones de euros. Ustedes prometen ayudas y, por ejemplo, en Valencia y en La Dana todavía las están esperando. Nosotros 21,7 millones. Hemos firmado un acuerdo con las cámaras de comercio de acciones conjuntas de 2,2 millones que se enmarca dentro del plan de internacionalización, pero el plan de internacionalización son 21,7. Y el plan de acciones conjuntas con las cámaras contiene 39 actuaciones. No sé si saben que desde el Gobierno, desde la última vez que estuvo el Gobierno del Partido Popular gobernando en Extremadura, no se había vuelto a firmar un plan de internacionalización con las cámaras. En los últimos 8 años no habían hecho nada. Nosotros lo hemos retomado y lo hemos vuelto a hacer. Y hemos hecho un plan con 39 actuaciones, 8 misiones comerciales directas, 8 presencias estratégicas en ferias internacionales, 9 ferias internacionales con espacio individual para cada empresa participante y 14 visitas profesionales a ferias. Ustedes han comentado que su plan de internacionalización eran 45 millones en 3 años. Absolutamente mentira otra vez. Ustedes hicieron otro refrito de los que le encanta hacer y metieron los gastos de Agenda Digital, de Ciencia, de Fundecid. Hicieron ahí un refrito y en absoluto eran esas cantidades. Me ha comentado el señor Tirado que me ausenté de la reunión y también la señora de Miguel. Evidentemente me ausenté porque la reunión era meramente informativa y nosotros presumimos de tener en los equipos directivos de las consejerías gente muy bien formada. Yo tengo el honor de tener un secretario general de Economía que es un profesional con grandes conocimientos en Economía y Comercio Exterior, Víctor Piri, y estaba perfectamente representados los intereses de Extremadura allí y alineados conmigo, mientras yo me reunía con los sectores. La reunión fue meramente informativa, para escuchar lo que nos tenía que contar el ministro y para trasladar las inquietudes de Extremadura. Y se hizo con absoluta profesionalidad por parte de mi secretario general. Me hace mucha gracia el doble rasero que tienen ustedes para con los miembros de su bancada y los nuestros. Son como el maestro Liendre. Todo sabe, pero de nada entiende. Lo mismo te replica de aranceles que de salud, la misma persona. Eso sí, si yo no voy a una reunión y va un secretario general, pues poco menos que hemos cometido un delito. Mientras yo estaba reunido con los sectores y mi secretario general estaba con el ministro Cuerpo, la situación era tan crítica que el presidente de la Nación estaba poniendo coronas de flores a un dictador y negociando por su cuenta en otro país sin tener en cuenta en absoluto la coordinación política que hacía falta en la Unión Europea. Aprovecho que la señora de Miguel, como suele hacer, ha sacado otros temas para también entrar, porque no me puedo resistir. Las nucleares, dice que es que las nucleares las van a pagar todos los españoles. Las nucleares, el problema no son los costes. Las nucleares es la asfixia a impuestos que está sometiendo el Gobierno de Sánchez, del que su grupo forma parte. No sé si saben que los impuestos a las nucleares han subido un 70% en los últimos años gracias al Gobierno del que usted forma parte. El problema son los impuestos. ¿Saben lo que van a pagar los españoles? Lo que van a pagar los españoles es el impacto de que la cierren, porque se va a disparar el coste de la energía y ustedes, que son tan comprometidos con el medio ambiente, igual que lo podemos ser nosotros, se van a disparar las emisiones de CO2 por cerrar las nucleares. Yo entiendo que su velo ideológico a veces no le deja ver más allá. La estrategia de defensa, claro, ha escuchado defensa y ya nuestros hijos se van a ir a la guerra. Yo creo que se debería documentar un poquito más para bajar aquí a
a hablar. La estrategia de defensa también consiste en venderle uniformes y todo lo que necesitan nuestras tropas. Consiste en venderle alimentos y consiste en reconstruir ciudades que han pasado por un conflicto bélico. Por ejemplo, estructuras metálicas. Es decir, es una oportunidad enorme de que las empresas extremeñas generen más empleo y riqueza. Yo sé que usted le da urticaria hablar de empresas, pero es que tienen que ver un poco más allá. El día que no haya empresa no hay empleo. Me pasa como a Yolanda Díaz o a la señora Díaz. Todo, venga, vamos a bajar la jornada laboral, vamos a subir el salario mínimo. ¿Y el empresario qué hace? Eso es concertación social. Concertar es poner de acuerdo los intereses de los dos. A mí me encanta que la gente trabaje menos y gane más, pero hay que ayudar al empresario a que soporte eso. Hay que acompañar eso de medidas de mejora de productividad. No se puede hablar solo con una parte y abandonar la otra, porque al final la parte que no está en la concertación sale perjudicada, sea la que sea. Para cerrar, porque me queda poco tiempo, simplemente decir que estamos perfectamente preparados para sacar medidas en cuanto fuera necesario. Reclamamos una voz única, reclamamos que el Gobierno de España sea responsable y haga medidas estructurales para que nuestra industria sea más competitiva, de ayudas directas y no solo financiación que la han rescatado de otros sitios. Por favor, dejen la sumisión al señor Sánchez, alcen sus voces, como dice nuestro himno, y pongan por delante a nuestra región de una vez por todas. Muchas gracias. Gracias, señor Santamaría. El cuarto punto orden del día está formado por dos mociones subsiguientes a interpelaciones. La primera es la moción número 36, subsiguiente a la interpelación 87, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de igualdad entre hombres y mujeres, a la que se ha formulado una enmienda de supresión y modificación presentada por el Grupo Parlamentario Popular.